Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mushoku Re 0, espada, sombrero mágico y sistema romántico Re 0, guía de viaje en el tiempo de reencarnación desempleada, el camino del espadachín, misión instantánea lanzada en 1 hora, consigue el favor de Roxy. En 4 días, consigue el favor de Rudeus. Recompensa de misión. Engarce mágico curativo, desbloqueado, 2, 4. 2, 4. ¡No! Sistema, eres una guía de crecimiento de espadachín. ¿Qué clase de misión tan rara es esta? ¿Qué es todo eso de aumentar la favorabilidad? Años después, un erudito del santuario de la espada, un maestro espadachín súcubo en la universidad mágica, un pilar amado del dios dragón, un hombre desalmado que llora con solo mencionar al dios del agua, y el amante varón que Ariel anhela. ¿Qué opinas del estigma que rodea a Rudeus, llamándolo un fraude en busca de fama? Señor Allen. Antes que nada, por favor, no inventes mi apodo. Me reservo el derecho de exigirle responsabilidades. En cuanto a Rudeus, he recalcado repetidamente que, para mí, es como mi propio hijo. Tiene sus inseguridades y timidez, pero estas cosas solo demuestran que es una persona real. La trayectoria de esta era ha acompañado su crecimiento. Puedo decir honestamente que merece ser una leyenda. Al día siguiente, he recalcado repetidamente que Rudy es mi hijo biológico. Es autocrítico y cobarde, y yo asumo toda la responsabilidad. Periódico de la Academia de Perros y Gatos. Este libro también se conoce como, aunque me convierta en el hermano de Alice, tengo que vivir en serio / solo quiero ser el dios de la espada. ¿Qué demonios es el título de dios de la espada súcubo? / la misión inicial es ganarse el favor de Loki. ¿A esto le llamas el camino hacia el dios de la espada? / mi sistema tiene un grave problema. Capítulo 171. Cosas destrozadas al tocar el suelo. Alan se sentó a la mesa, sobre la cual yacía el papel de carta con la gran lista de transferencias escrita. No miraba la mesa, sino de reojo a la ventana. En el alféizar se alzaba una paloma cantora, con el vientre blanco y el lomo negro. Se recortaba contra la oscuridad. Alan observó al ave un momento y luego escuchó su canto. Se pellizcó la frente y volvió a mirar el papel sobre la mesa. La luz de la vela titiló. La escritura era clara. Donde originalmente estaban escritas las 3 palabras Hilda, el nombre había sido tachado. Ahora, las 3 palabras Hilda estaban escritas debajo de los nombres de Roxy y Sylvie. Ya había confirmado su intención de salvar a la madre de la encarnación original. Y las palabras recién escritas no eran de ese día. Eran de hacía 3 meses. Un día, después de que su relación con Alice se hubiera vuelto más cálida y Sylvie fuera invitada a menudo a tomar el té a solas con él, la decisión surgió de forma natural. En el pasado, al recordar la historia original, Hilda siempre parecía tan débil como un papel. Sin embargo, no era así. Hilda era verdaderamente amable, tan amable y gentil que uno no podía evitar querer estar cerca. Ya lo había escrito en cuanto se le ocurrió. Sin embargo, cabe destacar que, hasta ahora, no sabía si esto estaba relacionado con el regreso de su hoja silenciosa a su mejor forma. 3 meses atrás, con la práctica diaria, su hoja silenciosa ya había mostrado signos de recuperación. Escribir el nombre vino después. Más tarde, durante la clase de esgrima, le mencionó los problemas de la hoja silenciosa a Gileno, quien concluyó que las habilidades acumuladas de Allen habían compensado esta disminución de talento y que no tenía nada que ver con su estancamiento. Allen frunció el ceño al leer el nombre de Hilda. ¿Errorizó mi juicio anterior? ¿Salvar a Hilda no tiene nada que ver con que mi habilidad con la espada se haya visto perjudicada? Entonces, ¿es simplemente porque no puedo responder a los sentimientos de Sylvie ahora mismo? Palabras tenues danzaban ante su rostro. ¿Ah, sí? ¿Crees? ¿Hay algún problema?
Las palabras danzaban. Claro que no. Allen negó con la cabeza, ignorando el panel del sistema que aparecía cada vez que pensaba en esas cosas. Entrecerró los ojos. Hilda, si mi presentimiento de hoy es correcto. Probablemente ya se dio cuenta de que soy su hijo. En cuanto a la etiqueta aristocrática, mis intentos posteriores de justificarla fueron demasiado forzados, y mis explicaciones apresuradas anteriores estaban llenas de lagunas. Pero no me delató directamente. Allen bajó la vista para mirar el nombre de Hilda. Tras un momento de silencio, abrió el cajón y sacó otra hoja de papel. Aparecieron 3 líneas de texto. Respondiendo a las expectativas de Hilda, en blanco, respondiendo a las expectativas de Silpi, en blanco, respondiendo a las expectativas de Helena la espada de luz. Siguió un largo silencio. Allen suspiró, agachó la cabeza y se alborotó el pelo. El panel del sistema volvió a divertirse con esta escena. Partículas de humo danzaban frente a su rostro, a punto de pronunciar algunas palabras, pero al instante siguiente, Allen agitó la mano para dispersarlas. Se giró para mirar la puerta. Estaba en silencio. Un momento después, Allen guardó todas las cartas en el cajón, lo cerró con llave y se levantó de la silla. Cruzó la habitación. Llegó a la puerta. Agarró el pomo. Con un crujido, la puerta se abrió. Afuera, no había nadie. Hace un minuto. Silpi estaba frente a la puerta de Allen. Extendió la mano y la apoyó en la puerta, con los nudillos a menos de 5 centímetros de distancia. Pero después de un momento, negó con la cabeza en silencio. Retiró la mano en silencio. Se giró y bajó la mirada hacia sus pies descalzos, pisando suavemente la alfombra del pasillo mientras caminaba hacia su habitación. Los sucesos de esa noche, las expresiones de todos, sus palabras, pasaron por su mente como luces y sombras, fijándose finalmente en las etéreas palabras de Hilda. Buenas noches, Alan. Hizo una pausa, sintiendo una sensación fría y gélida bajo los pies. Ya no pisaba la alfombra. Se giró hacia un lado. Lo que apareció a la vista no era su puerta, sino una serie de escalones alfombrados que se extendían hacia arriba. Silpi se detuvo, mirando hacia atrás. El pasillo se extendía profundo y lejano. Inconscientemente, había llegado al final del pasillo, donde se unía la alfombra. Parpadeó y luego volvió a mirar las escaleras. Sin dudarlo, las subió. Los candelabros entre las escaleras proyectaban una tenue luz, e incluso en la noche, el interior de la casa Boreas estaba en silencio. Los pasos de Silpi eran el único sonido. No tardó mucho en llegar al 4º piso. Era un camino familiar, uno que había recorrido innumerables veces en los últimos 6 meses. Era la ruta que tomaría para asistir a la fiesta del té en el dormitorio de Hilda. Pensativa, se dio la vuelta y continuó por el pasillo del 4º piso. Cruzando un puente cubierto, llegaría a las habitaciones. El dormitorio de Hilda era el primero que encontraba al doblar la esquina. Era el espacio completamente privado de la familia Boreas. Curiosamente, los dormitorios de Alice, Saulos y Philip ni siquiera estaban en la misma planta, ya que cada uno tenía un dormitorio grande y una habitación separada para las criadas bestia. El espacio no lo permitía, y en cuanto a la referencia en broma de Hilda a la privacidad, Silpi no entendía. Sin embargo, durante una conversación informal, Silpi se enteró de que Saulos y Philip a veces no dormían en sus dormitorios. El primero descansaba en una habitación especialmente designada para ellos en la torre, mientras que el segundo solía dormir en el sofá del estudio. ¿Volvería el amo Philip a su dormitorio a descansar hoy? El pensamiento hizo que Silpi se detuviera. El pasillo dobló una esquina. Suspiró suavemente y negó con la cabeza con impotencia. ¿Qué le había pasado? Aunque su ama le había dicho que podía acudir a ella en cualquier momento si necesitaba algo, le pareció un poco brusco irse tan tarde. Con ese pensamiento en mente, estuvo a punto de darse la vuelta e irse. ¡Crack! Silpi se detuvo y se giró sorprendida. Aunque el sonido era lejano, oyó algo romperse, como si estuviera en la habitación de Hilda. Sin dudarlo, Silpi echó a correr, llegando a la esquina del pasillo en pocos pasos. Pero se detuvo de repente. Ante sus ojos, Lil, la chica de orejas de gato, estaba de pie en el hueco de la escalera, girándose para mirarla, con la cola moviéndose en el aire. El cuerpo de Silpi se congeló. Se dio la vuelta, a punto de fingir que no había pasado nada e irse. Un instante después, Lil habló. «¿Señorita Silpi?» «¿Eh?» Es que, Silpi se giró, y antes de que pudiera explicarse frenéticamente, Lil se llevó un dedo a los labios, silenciándola. El aire quedó en silencio por un momento. Silpi estaba un poco aturdida.
Antes de que pudiera entender qué hacía Lil, oyó el débil sonido de una discusión proveniente del dormitorio. ¡Bang! Algo cayó al suelo de nuevo y se hizo añicos. Capítulo 172. Palabras de llanto e interrogación. No sé si es porque Silpy se ha acercado lo suficiente o por la empatía que siente por Hilda. Esta vez, el movimiento fue especialmente nítido. La ruptura fue particularmente clara. Las pupilas de Silpy se contrajeron de repente y no pudo evitar correr a la habitación de Hilda, pero Lil la detuvo. Silpy agarró la mano de Lil con el revés e intentó soltarse. En ese momento, la suave voz de Lil llegó a sus oídos. Espere un minuto, señorita Silpy. En cuanto terminó de hablar, Silpy estuvo a punto de mirar a Lil e intentar discutir. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Silpy dio un salto del susto. Ella y Lil miraron hacia el pasillo al mismo tiempo. Sosteniendo el pomo de la puerta, la mano huesuda la empujó, lo que hizo que Silpy pensara inconscientemente en la mano de Allen. Una figura salió. Era Philip. Solía mostrar un control absoluto, pero ahora se veía visiblemente agotado. Su cabello, que solía lucir suelto pero había sido cuidadosamente cortado, yacía desordenado ante sus ojos. Giró la cabeza y miró dentro de la habitación, moviendo los labios como si fuera a decir algo. Sus labios se movieron silenciosamente varias veces antes de finalmente cerrarse. Lentamente giró la cabeza y miró hacia donde estaba Lil. Pero cuando vio a Silpy a su lado, su rostro se vio claramente sorprendido por un instante, y luego echó un vistazo rápido a la puerta abierta que tenía a su lado. Se acercó. Silpy sintió que la sangre le corría por el cuerpo. Justo cuando estaba a punto de explicar por qué estaba en la zona residencial, Philip ya la había rozado. Por favor. Su voz, ya no llena de sonrisas, siempre tenía cierta distancia. Esta vez era suave, incluso suplicante. Silpy sintió como si la hubiera malinterpretado. Hizo una pausa e instintivamente miró a Lil a su lado. Philip simplemente la miró, luego sonrió, sin decir nada. Ella extendió la mano y se inclinó hacia adelante. Un gesto de invitación típico de una criada. Sus dedos señalaron hacia la habitación de Hilda. Silpy observó la cabeza gacha de Lil, luego se giró y miró hacia atrás. La espalda de Philip desapareció por la esquina. De repente, sobresaltada, susurró un rápido gracias y corrió hacia la puerta de la habitación de Hilda. Giró con tanta fuerza que casi no pudo detenerse. Al girar la cabeza, vio la alfombra limpia en el suelo, manchada lentamente por el vino tinto. Los fragmentos de las tazas rotas se habían desprendido de la mesa donde solían servir el té, derramándose por el suelo. Mezclados con las diversas botellas de cerámica caras, demasiado caras para que Silpy las nombrara, que Hilda usaba para maquillarse, estaban en su tocador. El suelo estaba hecho un desastre. Hilda se desplomó en él. Su cabello, que había estado recogido con tanto cuidado hoy, le caía a los lados de las sienes. Se cubrió la cara con las manos. Gotas brillantes de agua goteaban de entre sus dedos. Lágrimas y susurros se esparcieron por todo el suelo. Silpy observó la escena, aturdida por un instante, y luego una pizca de tristeza cruzó su rostro. Dio pasos ligeros y caminó lentamente hacia Hilda. Pisó innumerables fragmentos de vidrio por el camino, que le cortaron los pies. Parecía no darse cuenta y simplemente caminó en silencio frente a Hilda. Extendió las manos. Suavemente extendió los brazos y le sujetó la cabeza. Apretó suavemente su rostro contra el de Hilda. En el dormitorio, solo pudo contener los sollozos y susurrar incoherentemente. ¿Por qué? ¿Es así? Silpy simplemente sujetó la cabeza de Hilda y le acarició suavemente el cabello. Su mirada se posó en el suelo junto a ella. Había un diario allí, y las páginas estaban desordenadas. La escritura estaba destrozada en el suelo, muy borrosa. Pero era demasiado clara. Obviamente, no es una ilusión. ¿Es una ilusión? Allen negó con la cabeza, a punto de girarse. Oyó un latido. Se detuvo, asomado a la puerta. Rudy se apoyó en la pared de la derecha, mirándolo. Amo Allen, esto no es una ilusión. Los dos se miraron en silencio un momento. Allen sonrió. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? ¿Vienes a ver si hay una chica gato escondida en mi habitación? Rudy miró a Allen a la cara y rió entre dientes. Vengo a ver. Se inclinó hacia adelante por el hueco lateral y echó un vistazo al dormitorio. Entonces apareció una expresión ligeramente exagerada. Oh, ¿de verdad que no? Allen torció la boca, y estaba a punto de decir algo. Las siguientes palabras de Rudy lo paralizaron. Ni chica gato, ni Silpy tampoco. Allen enarcó las cejas y miró a Rudy.
Rudy le devolvió la mirada a Allen en silencio, inexpresivo, con un rastro del silencio hosco que Paul había mantenido con Allen y Rudy después de su enfado. En su mente. Desde su primer encuentro fuera del patio de Boreas, pasando por su gradual amistad, su admiración por la infidelidad de Lilia y su experiencia viviendo con Roxy, su mutuo reconocimiento e incluso admiración, finalmente, en la cima del Valle Nevado, Allen, ante una crisis, tomó al instante la misma decisión que había tomado antes de su viaje en el tiempo para salvar a alguien. No exactamente la misma. Salvó a alguien simplemente porque me arrepentiré de ver su cadáver ensangrentado ante mí, una razón fundamentalmente egoísta. Pero Allen se salvó a sí mismo porque quería salvarlos. Esto condujo al tortuoso intercambio con Lilia fuera del Valle Nevado. En ese momento, anhelaba la liberación. Y entonces, la supervivencia de Allen le dio una sensación de redención. ¿Quién era más importante para Rudy en esta partida? La respuesta era evidente. Incluso en esta etapa, el estatus de Allen superaba por completo al de Cenis, con quien no tenía parentesco, y al peculiar e infantil Paul. Incluso superaba a Roxy. Rudy sintió la necesidad de ayudar a Allen, por muy maduro, estable o capaz que fuera. Todos tenemos defectos. Lo entendía perfectamente. Con este pensamiento, Rudy apartó la mirada de Allen y miró hacia la puerta de Silpi, cerrándola tras él. Directo al grano. Fue idea mía que la señora se convirtiera en profesora de etiqueta. Allen miró a Rudy y asintió. No dijo nada. Rudy le sonrió, miró la puerta cerrada y extendió las manos con aire despreocupado. Alan, eres tan inteligente, no necesitas que te diga nada, pero no te llamé hoy para hablar de los asuntos de la señora. Allen miró a Rudy a los ojos en silencio. Su expresión se congeló, pero respiró hondo y recuperó la compostura. Hay cosas que Silpi no entiende del todo. Pero yo las veo con claridad. Ante esto, Rudy pensó en Roxy, a lo lejos. Suspiró suavemente, con una expresión un poco de impotencia, pero sin excesivo resentimiento. Simplemente imitó la habitual dulzura de Allen y habló palabra por palabra. Espadachín. ¿Solo puede tener una espada? La transformación de Rudy hasta ahora es difícil de comprender. Para que el personaje se sienta fuera de personaje, he reflexionado sobre este diálogo durante mucho tiempo, pero aún no estoy satisfecho. Tendré que ver si necesito revisarlo mañana. Si tienen alguna buena sugerencia, por favor, déjenme experimentar la alegría de reseñar y escribir un libro. En cuanto a la trama, planeo comenzar el arco de la tutoría, el clímax de la sección de Roya, en aproximadamente una semana. Después, pasaremos al arco de la capital real, adelantando el período de tutoría. Esto creará conflicto y será una historia más agradable. Este es el esquema que establecí antes. Bueno, el progreso ha sido lento hasta ahora, pero tengo muchas ganas de escribir sobre la familia de Eren. Este es uno de mis arrepentimientos como fan de la novela original. Philip, Saulos, Hilda. Todos merecen ser desarrollados. Buenas noches. Por cierto, les recomiendo un libro de un amigo, Mid Revival, dirigido por mí en Tokio. Seedling. El comienzo es interesante y la escritura es excelente. Si les gusta contar historias, deberían echarle un vistazo. El comienzo trata sobre el rodaje tras bambalinas, hablar demasiado puede causar problemas. En fin, pueden echarle un vistazo. Capítulo 173. Cuestionando el grito. Al pronunciar las palabras, el rostro de Allen, que fingía calma, se contrajo por un instante, y luego lo invadió una inexplicable sensación de absurdo. Esas palabras aparecieron en ese momento, en esa situación, y salieron de la boca de Rudy. ¿Cómo podía tener sentido? Y los objetos metafóricos eran precisamente Roxy y Silpi. No sabía si reír o llorar. ¡Qué destino tan extraño! Quiso quejarse, pero se congeló y miró el cuchillo apoyado en la mesa junto a él. Solo había un cuchillo. Con una mirada, volvió a mirar a Rudy, mirándolo fijamente a los ojos. Su tono era muy serio. La espada está muerta. Es fría y tiene propiedades subordinadas. Pero las personas están vivas. Tienen pensamientos y no deben darse por sentado como propiedad de alguien. Rudy observó la expresión seria de Allen, y sintió la garganta un poco seca. Se aclaró la garganta y habló con fingida indiferencia. Alan, ¿recuerdas lo que pasó aquella noche cuando Lilia estaba embarazada? Fuiste tú, Alan, quien ideó la solución, y ahora me está pasando a mí. Rudy estaba a punto de decir algo cuando Alan se inclinó de repente. Se quedó paralizado. La mano de Alan se extendía ante su rostro, con las yemas de los dedos apuntando a sus ojos.
Su mirada era aguda, ocultando una rabia que se consumía lentamente. ¿Intentas que imite las tácticas de mi tío? ¿Esa noche en Buena Villaje? No la he olvidado. Todavía no puedo olvidar esa escena, y tú deberías recordarla con la misma nitidez. ¿Cuál fue el resultado de aquella noche? Mi tío fue humillado, mi esposa se enfadó y Lilia se culpó a sí misma. Aunque hubiera intervenido y hubiera hecho que las cosas salieran a mi manera, ¿crees que el asunto en sí está resuelto? Quiero preguntarte, ¿conoces siquiera la lógica subyacente a la solución? El cuello de Rudy se encogió, ahogado por la seriedad de Alan. Alan se acercó a Rudy. Sus palabras tranquilas emanaban lava fundida. Te lo digo, Rudy. Fuimos tú, yo, mi tío y Lilia. Secuestramos juntos el sentimiento de Lady Sennes de valorar a la familia, obligándola a aceptar que su tío la había engañado. Hasta ahora, parece que este asunto ha terminado a la perfección. ¿Pero es así? ¿De verdad puedes estar tan tranquilo y fingir que tú, yo, mi tío y Lilia secuestramos las emociones de Lady Sennes para que tomara una decisión? Rudy estaba atónito, pero Alan hablaba cada vez más rápido, y ya no usaba el honorífico después de su nombre. ¿Crees que fue Sennes quien perdonó a Paul? ¿Quien le dio una oportunidad? ¿O siempre has creído que fueron las otras 4 personas en ese momento, tú, yo, Paul y Lilia, la que intervino en tu familia, quienes le dimos a Sennes la oportunidad de reformarse? ¿De verdad entiendes lo que dije esa noche? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es responsable de tu sensación de seguridad y paz? ¿Quién te dio esa sensación de paz, de que dormir con 1 o 2 está bien? ¿Paul, que simplemente se sentó y disfrutó del fruto de su trabajo? ¿O fue Sennes, que lo aceptó todo en silencio? Dime. Alan miró a Rudy con los ojos encendidos de ira. ¿Quién se vio más afectado por las consecuencias del romance de Greirat? ¿Paul, que disfrutaba tranquilamente de los placeres de una reina? ¿O Sennes, que aceptó su propia percepción de su marido y se comprometió por su familia? ¿O Lilia, que antes se dejaba llevar por la lujuria y después se llenaba de remordimiento? ¿O fue Rudy quien observó los impresionantes movimientos de Allen y le dio el visto bueno? Ninguno. De principio a fin, siempre fue el propio Allen. Ese fue el comienzo de su integración en la aldea buena de Greirat. También fue el comienzo de su integración en este mundo. Ya no era el mundo del anime y las novelas, un mundo que no parecía nada, sino el suyo propio, Reencarnación, parte 0. Las lágrimas de Sennes, el desconcierto de Lilia, la desesperación de Paul. Todo estaba vívidamente grabado en su mente. ¿Es fácil empezar una reina y acostarse con mujeres? Es fácil, muy fácil. Con la popularidad actual de Eren, todo lo que necesita es una polla. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué pasa con las consecuencias? Estoy dudando. ¿Estoy posponiendo? ¿Soy indeciso? ¿No soy un hombre? ¿Cómo puedo siquiera molestarme tanto en empezar una reina? Nunca me importa el proceso, sino las consecuencias de mis acciones descuidadas. Nunca me importan sus cuerpos, me importan sus pensamientos. ¿Qué? Las mujeres se acostaron con ellas hasta el cansancio, cautivadas por su reluciente espada de luz dorada, caídas en la depravación, y luego simplemente salieron de la cama, se dieron la vuelta y se sonrieron la una a la otra, y eran como hermanas, viviendo en armonía. Una perfecta unidad de cuerpo y mente, ¿verdad? Mientras te acuestes con alguien, su corazón te pertenece. La poligamia está permitida en este mundo, así que no hay rencor entre sexos opuestos. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la reunión familiar el día que Rudy trajo de vuelta a Roxy? ¿Y en la noche del romance, le preocupaba a Sennes la monogamia? Siempre le había importado la promesa de Paul, la conexión emocional entre ellos. Incluso si Sennes renunciara a su fe en Milis, ¿aceptaría que Paul cobrara más? Ojalá todas las mujeres en el mundo de Noyok fueran así. No llores por la noche del romance de Sennes. Después de dar a luz, sonreía y llamaba a Lilia hermana, y luego hacía un trío con ella mientras ella la llamaba hermana. ¿Pero qué veía en realidad? El remordimiento de Lilia, queriendo irse de la residencia Greirat en una nevada noche de invierno, desesperada por su vida. Sennes gritaba y forcejeaba arriba, llorando como un charco de barro. ¿Quién se salvaría? ¿Paul? Ese tipo que era tan genial en la cama, que no paraba de decir guarradas. El cobarde que abofeteó a Lilia en la cara cuando se embarazó, agarrándola del pelo y sin poder tirarse un pedo. Un hombre debe hacer lo que debe y no debe hacer lo que no debe.
Pero en su propio mundo de reencarnación, este tipo de comportamiento despreocupado, ignorando las necesidades emocionales de los demás, preocupado por coleccionar sellos y sin ningún sentido de la responsabilidad, ¿es real? Rudy miró fijamente al opresivo Alan, con un atisbo de miedo en su expresión. Su mente, aún tensa desde que entró en la habitación, se quebró de repente. Su instinto de supervivencia lo hizo reír como alguien en un anime abofeteado por un ladrón, y empezó a divagar. Oye, Alan, qué tranquilo y sereno. ¿Cómo puedes ser tan varonil como para darle vueltas a esto? Empecemos con Sylvie. Solo tiene ojos para ti, seguro que no. Antes de que pudiera terminar, Alan arqueó las cejas y agarró a Rudy por el cuello, acercándolo a su rostro. Su voz, contenida por la ira, pronunció cada palabra con los dientes apretados. ¿Un hombre? Empecemos con Sylvie. Rudy. Solo quería preguntarte, ¿es tener una horda de esposas y concubinas y acostarse con todas las que ves lo que llamas un hombre? ¿O es que después de acostarte con ambos, los deseas a ambos y te arrodillas en el suelo llorando y suplicando clemencia? ¿Es esto lo que imaginas como un hombre? ¿Solo porque tienes pene y puedes acostarte con más gente significa que eres genial? Te lo diré. Tener pene no es nada genial, lo realmente genial es poder controlarlo. Acostarse con mucha gente es fácil. Pero hacer que no lloren después, que sigan sintiéndose felices emocionalmente, que no lloren, que no estén tristes y que te acompañen como una persona viva no es fácil. ¿Por qué imitas la forma en que lidié con el problema a toda prisa la noche del engaño y vas a hacerlo otra vez? ¿Secuestrar sus emociones y obligarlas a aceptar el hecho de tener 3 esposas y 4 concubinas? Primero que nada, empezó con Sylvie, quien tiene el mejor carácter y soporta los agravios en silencio. ¿Es porque es la más fácil de intimidar? ¿Es porque fue sumisa de principio a fin? ¿Porque es empática y entiende el dolor, verdad? Porque es tan amable. Así que merece ser agraviada y sufrir así. ¿En serio? Al final, Alan se encontró cara a cara con un Rudy horrorizado. Rudy. ¿Entiendes lo que digo? Las pistas de su infancia finalmente estaban siendo utilizadas. Me sorprende que algunos no supieran que la frase una espada / 2 espadas fue la forma en que Paul convenció a Rudy de formar un harén, así que lo explicaré aquí. Capítulo 174. La voz inquebrantable. Rudy miró a Allen aturdido, escuchando sus palabras sucias, las cuales solo había escuchado de él durante la noche del asunto. Quedó atónito por un largo rato. La sonrisa que inconscientemente había forzado en su rostro desapareció gradualmente. Su rostro se crispó un par de veces, mirando a Allen, quien lo observaba fijamente. Apretó los dientes y se enfureció. Agarró el cuello de Allen con el revés. Incluso inconscientemente usó la magia del viento, se dio la vuelta y presionó a Allen contra el armario. Este último estaba atónito. No esperaba que Rudy fuera capaz de comportarse de forma tan machista. Entonces, la voz rápida y enojada de Rudy resonó en sus oídos. ¿Me preguntas? Allen. ¿Me preguntas? ¿Soy yo a quien le gusta el profesor Lokisi? Pregúntame cómo hacerlo. De acuerdo. Te lo diré, no soy como tú, que siempre piensas en proteger a todos y hacer sonreír a todos. Te lo digo con claridad, me conozco muy bien. Si yo fuera Paul, estaría tan avergonzado como él, incluso arrodillado en el suelo llorando y rogándoles a Lilia y Senis que me perdonaran. Claro que sé que todos hicieron un mal trabajo esa noche. Pero ¿quién resolvió el problema al final? ¿No fuiste tú? Eres el mejor entre nosotros. ¿No siempre dices cosas bonitas? ¿No siempre consigues que las cosas se hagan? Siempre quieres ser perfecto y proteger a todos. ¿No eres lo suficientemente engreído? Pues muévete. ¿Has olvidado cómo resolviste el problema esa noche? ¿No respetamos a Senis y la tratamos como a una persona viva? ¿Preguntarle qué piensa de verdad? ¿Ver el asunto desde su perspectiva? ¿Pedirle perdón y luego devolverle la decisión? ¿Respetarla? Allen frunció el ceño al oír esto y estaba a punto de decir algo. Pero Rudy lo interrumpió. ¿Quieres respetarlos? ¿No deberías preguntarles cómo se sienten? ¿Dejar que elijan? ¿No fue eso lo que nos enseñaste aquella noche? ¿Por qué no puedes hacerlo tú mismo? ¿O te falta confianza? Se hizo el silencio. Allen, con la mente llena de pensamientos, parecía aturdido, con la mirada perdida en el techo. Rudy, mirando el rostro de Allen, también estaba aturdido. Tras recuperarse de la irritación por la interrupción de Allen y una lluvia de interrogatorios al estilo Allen, se calmó de repente. Al mirarse a sí mismo agarrando el cuello de Allen, su rostro se congeló. Retiró la mano con torpeza.
Con las habilidades de Allen, ¿podría resistirse? Claro que sí. Pero no se movió, simplemente escuchó lo que tenía que decir. Parecía como si lo hubiera asimilado. Rudy sonrió y se rascó la cabeza. Después de un momento, simplemente se sentó en una silla cercana. Pero sus palabras eran un completo disparate. En su furia momentánea, siguió las palabras de Allen, interrogándolo inconscientemente de la misma manera que él había hablado. No era tanto una exhortación como una queja, ¿verdad? Se acabó, ¿qué hago? ¿Estaré aislado por Eren y Sylvie juntos de ahora en adelante? Un abrazo. Pretenciosa amabilidad. Rudy escuchó el murmullo de Eren y se giró para mirarlo sorprendido. Podía ver a Eren apoyado en la mesa, todavía mirando al techo, con una expresión perfectamente tranquila, sin la dura indagación que había mostrado antes. Pero la siguiente voz flotó en el aire y llegó a los oídos de Rudy. Lo siento. Soy yo quien debería disculparme, Eren. Tienes razón. Si papá hubiera sido como tú, mamá no habría llorado esa noche. Ajá, ¿por qué discutimos? No era mi intención antes de venir. Sylvie simplemente se rió. Ja ja ja. Rudy rió, con el rostro paralizado. Miró a Eren con los ojos muy abiertos, quien dejó de mirar al cielo y lo miró sorprendido. Al instante siguiente. Ambos intentaron abrir la puerta a la vez, pero chocaron. ¡Ay! Rudy fue enviado instantáneamente tras él por la técnica secreta de flujo de Allen. Con un crujido, la puerta se abrió. Allen se asomó, pero visiblemente aliviado. Rudy lo siguió apresuradamente. La puerta de Sylvie seguía cerrada. Los dos se miraron y caminaron en silencio hacia la puerta de Sylvie, uno delante y el otro detrás. Sin embargo, antes de que dieran 2 pasos, Rudy volvió a chocar con la espalda de Allen. Levantó la vista confundido. Allen estaba un poco rígido. Se inclinó hacia adelante y miró hacia adelante. Vio una figura con un vestido blanco al final del pasillo, observándolos en silencio. Rudy entró en pánico al instante y giró la cabeza rígidamente para mirar a Allen. Sintió que había provocado la autodestrucción prematura de Allen. Pero lo que vio fue que Allen frunció el ceño levemente y miró a Sylvie. ¿Eh? Espera, ¿por qué está Sylvie al final del pasillo a estas horas? Se giró para mirarla y estaba a punto de hablarle. Allen se movió. Caminó por el pasillo, con la luz y la sombra de las luces del pasillo deslizándose sobre él. Parecían solo unos pasos, y llegaron al final del pasillo. Rudy, jadeante, incluso tuvo que correr para alcanzarla. Allen se acercó a Sylvie y primero miró sus pies. Rudy se dio cuenta entonces de que Sylvie no llevaba zapatos. Estaba descalza. Allen se agachó y examinó en silencio los pies de Sylvie. Las plantas de sus pies eran lisas, pero había manchas de polvo. Algunas eran más oscuras, otras más claras. Levantó la cabeza y miró a Sylvie. Habían pasado 2 años y medio desde su primer encuentro en Buena Villaje. Ahora, agachándose, Allen ya no podía mirar a Sylvie a los ojos. Estaba a medio rostro de distancia. Pero gracias a esto, pudo levantar la vista y ver los ojos de Sylvie, no solo los ocultos por su cabello blanco. Las pupilas rojizas de Sylvie estaban un poco apagadas, pero cuando Allen la miró, parecieron recuperar algo de su energía. Los dos se miraron, con los ojos fijos. ¿Por qué no llevas zapatos? Sylvie miró el rostro de Allen. Allen solía usar ese gesto para hablar con ella, pero no había visto sus ojos con tanta facilidad en los últimos 6 meses. Un gris oscuro familiar. Lo acababa de ver. Sylvie apartó la mirada. Olvidé. Allen la miró en silencio un momento, luego bajó la vista hacia sus pies. Se inclinó más cerca, a punto de hacer un movimiento. Pero de repente, se detuvo. Le guiñó un ojo, enderezando su cuerpo y se levantó. Vamos. El suelo está frío. De acuerdo. Los dos se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta del dormitorio de profesores. Rudy se acercó sigilosamente. Miró la espalda de Allen, luego a Sylvie a su lado, con los labios curvados en una sonrisa. Pero no era lasciva. Juntó las manos tras la cabeza y los siguió. Después de que Sylvie se lavara los pies y se pusiera las zapatillas, los 3 se quedaron frente a sus respectivas puertas. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dicho esto, Rudy abrió la puerta de golpe y entró como una exhalación. Los 2 restantes simplemente agarraron el pomo, mirando fijamente la figura que se acercaba. El tiempo pareció transcurrir en un instante, luego en una eternidad. La voz suave, casi susurrante, de Sylvie se alzó. Alan, ¿te dijo Rudy que fue idea mía que Madame se convirtiera repentinamente en la profesora de etiqueta? Sí, dijo que fue idea suya.
Ya veo. Siento que he metido la pata. No. Silpy ladeó la cabeza para mirar a Alan. Él la miró de reojo, con expresión concentrada. No. Para nada. Tus esfuerzos son invaluables. Me gusta. Qué bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Las puertas, casi superpuestas, se abrieron y cerraron. Silpy se apoyó en la puerta, dejando que su cuerpo se deslizara lentamente tras ella, y luego se sentó en el suelo. No. Hundió la cabeza entre las rodillas. Alan ladeó la cabeza para mirarla. Separados por una pared. Solo una pared. Se sintió también juntar los hilos previamente desordenados y unirlos. Sigan tirando. Tirando hasta el clímax. Basta por hoy, a dormir todos. Capítulo 175. La espada esperando ser golpeada. Alan miró en silencio la pared. La textura de la mampostería se arrastraba y se arremolinaba dentro de sus pupilas. Pero su mirada parecía penetrar la pared, para ver lo que Silpy estaba haciendo al otro lado. Después de un momento de mirada, Alan desvió la mirada, resistiendo el repentino y absurdo impulso de usar la función de búsqueda del mapa para ver la condición de Silpy, justo al otro lado de la pared. Giró la cabeza. Levantó el pie. Su figura pasó a través del halo de luz de las velas. Llegó a la mesa. Abrió el cajón. Sacó la carta que acababa de colocar allí y la extendió sobre la mesa. La de arriba decía: en respuesta a la expectativa de Hilda, en blanco; en respuesta a la expectativa de Silpy, en blanco; en respuesta a la expectativa de Helena, la espada de luz. Miró el bolígrafo sobre la mesa, pero no lo recogió. En cambio, miró al techo, como para continuar con la repentina sensación que acababa de tener tras su discusión con Rudy. La habitación quedó en silencio, solo se oía el sonido de una respiración ligeramente acelerada. De repente, Alan sonrió, negó con la cabeza y murmuró para sí mismo. La voz era suave. Bondad pretenciosa. Por mis propios arrepentimientos en la historia original y el incidente de la noche del romance en esta obra, no dejaba de pensar. Quería que Roxy, mi primer amor, no sufriera como Silpy en esta obra, reprimiendo su dolor en su corazón. Y luego. ¿Y ahora? Había experimentado los sentimientos de Silpy al leer la historia original, así que no quería que ninguno de los dos sufriera en esta obra. ¿Cuál es el resultado? Bajó la mirada, mirando la pared frente a él. Justo ahora, al agacharse y mirar a Silpy, el cambio en su expresión de ese momento le vino a la mente. Una expresión fácil, ¿verdad? Una emoción fácil de identificar, ¿verdad? La alegría que los recibió en el momento en que sus miradas se cruzaron, eso fue porque él no había mostrado ningún afecto en 6 meses. Luego, una mirada evasiva. ¿Por qué? Porque inconscientemente pensó en Roxy. Ah, y su madre biológica, Hilda. ¿Por qué Hilda? Claramente, había subido a buscar a Hilda. ¿Por qué buscaba a Hilda? ¿Qué había pasado hoy? ¿De quién es la madre de Hilda? ¿Cuánto tiempo más tardará esto? ¿A quién están haciendo daño ahora? ¿Y por culpa de quién? Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando, y soltó una breve carcajada. Un aleteo llegó a sus oídos a través de la ventana. La paloma, asustada por la reciente discusión de Rudy y Alan, volvió a posarse en el alféizar. En ese momento, Alan bajó la mano y cogió el bolígrafo de la mesa. Miró el papel con los ojos entrecerrados. Levantó el bolígrafo. Escribió 3 palabras. Respondiendo a la expectativa de Silpy. Roxy. Tras una pausa, Alan bajó la cabeza, meditando en silencio sobre el nombre de Roxy. Sacó con indiferencia la carta de Roxy del cajón. La extendió a un lado. Sacó una hoja nueva. El sonido del bolígrafo se reanudó, mezclándose con el melodioso canto de la paloma al otro lado de la ventana. Esperó a que el pájaro revoloteara y se alejara de nuevo. Ya había escrito casi toda la carta. Las últimas palabras eran excepcionalmente concisas. Pero la letra de Alan era particularmente contundente. Bajó la mirada, su cabello castaño y rizado se balanceó ligeramente ante sus ojos mientras cepillaba con fuerza. La punta del bolígrafo se separó del papel. Dejó escapar un largo suspiro. Levantó la vista. A través de los huecos de su cabello, sus ojos eran afilados como un cuchillo. Surgió humo y polvo. Vaya, esta vez la decisión se tomó mucho más rápido de lo que esperaba. Allen miró fijamente el panel del sistema. ¿Cuánto más lento? No está mal, es realmente bueno. Las palabras de Rudy te hicieron darte cuenta de que hay potencial para que se lleven bien. Mientras ambos estén dispuestos, no te sientas triste ni agraviado, ambos pueden ser aceptados al mismo tiempo. Así que actuaste de inmediato.
Rakishi, Silpy y Lucky están claramente divididos en cuanto al orden de llegada. Rakishi primero, Silpy después. Así que está perfectamente bien buscar el consentimiento de Rakishi primero, en lugar de acercarte a Silpy sin su permiso. Dada la personalidad de Rakishi y el hecho de que ya sabía que eras un noble Asura, su disposición a salir contigo implica la posibilidad de aceptarte como parte de un harén. Pedirle permiso primero está perfectamente bien. Fuiste quien fomentó la relación de mentor-discípulo entre Rakishi, Silpy y Lucky. Ya eran cercanos, y Silpy, como recién llegada, naturalmente no sufriría ninguna injusticia. Sigue sin haber problema con eso. Alan. Tu elección es la única que garantiza que ninguno de los dos sufra la más mínima injusticia, y es la más extenuante. De verdad eres, recto, claro y perfecto. Alan arqueó las cejas ante las palabras danzantes, su rostro sin rastro de frustración. En cambio, estaba radiante. Soy un cabrón, solo me gustan los dos. ¿Qué pasa? Solo quiero ganarme su aprobación al mismo tiempo. Esta partida. Busco la maldita perfección. Voy a ser un cabrón recto. Voy a ser un cabrón claro. Voy a crear el final feliz perfecto para mi viaje por el mundo de Noyop. Con un chasquido. Alan golpeó la mesa con el bolígrafo. Quiero a los dos. Agitó la mano. El espíritu de lucha condensado crujió por el aire como un látigo, haciendo un sonido nítido. Giró la cabeza para mirar la empuñadura del cuchillo a su lado. El cuchillo estaba justo allí. Parecía como si pudiera extender la mano y tocarlo. Alan entrecerró los ojos, solo lo miró y luego apartó la vista. Continuó mirando el papel sobre la mesa. En respuesta a las expectativas de Hilda, después de la escritura, seguía en blanco. Surgió humo y polvo. ¿No blandes el cuchillo? Sigue a tu corazón e integra conocimiento y acción. Definitivamente puedes blandir la espada de luz. No blandes. Los ojos de Alan casi se entrecerraron en una rendija. Su expresión era un poco feroz. No es suficiente. Oh. El cuchillo puede desenvainarse. Pero quiero blandir la espada de luz más perfecta. La luz parpadeó bajo su mano. Las últimas líneas de la carta eran claramente visibles. Finalmente, quiero hacerte una pregunta. Si te hiciera una petición realmente escandalosa, una propuesta que sonara completamente absurda, ¿estarías de acuerdo? No. Expresar semejante petición con palabras es demasiado superficial y demasiado descarado. Si no fuera por el invierno, los carruajes solo viajarían entre el territorio Fitoya y Shilon durante poco más de medio año. Así que quiero preguntártelo en persona. Quiero ver tu rostro y sentir tus emociones. Quiero escuchar tu voz con mis propios oídos. Quiero mirarte a los ojos y confirmar tu respuesta. Cuando llegue la próxima primavera, iré a verte. Quiero estar ante ti. Por favor, lee esta carta y cuéntame sobre tus recientes cambios de horario y si habrá nuevos cambios el próximo año, para que no me vaya con las manos vacías. Alan. Capítulo 176. Membrete perdido, azúcar alta, querida mamá Pitufa. Tachado, querida Roxy. Recibí tu carta anteayer, pero he estado un poco liada estos 2 últimos días, así que me he retrasado en responder. Entonces, quizás llegue 2 días después. Si tenemos mala suerte y encontramos nieve en el camino, el retraso podría ser aún mayor. No me culparás, ¿verdad? No. Deberías culparme. Después de todo, así puedes escribir más. Una sola carta cada pocos meses es demasiado tiempo. Por favor, escribe más. Disfruto leyendo. Respecto a la estupidez de Gileno y tu imprudencia, las caractericé un poco mal, ya que tienen significados completamente diferentes. En lugar de decir que tu imprudencia es más encantadora, es porque eres tú. La imprudencia es encantadora. Después de todo, tanto Lady Senis como tu tío han usado la imprudencia como un cumplido en tu descripción. Pero la palabra en sí es, sin duda, despectiva. Por favor, sigue siendo imprudencia. La próxima vez que nos veamos, por favor, enójate conmigo en persona. Por favor. Hablando de aquella incursión de una noche de verano, hace tiempo que olvidé cualquier rastro de cuerpos. ¿Bombas de fuego infernal? Creo que había creo que había un lanzador de bolas de fuego que derribé con mi espada. ¿Qué aspecto tenía? Lo siento, mi memoria está un poco borrosa. Pero no te enfades todavía. No es tanto que recuerde que volviste a buscarme esa noche. Es más bien que la escena después de que te marchaste es tan vívida. Hace que la incursión, antes tan anodina, parezca particularmente aburrida.
La noche de verano, el viento en mi piel, el sonido del truco de magia con la bola de agua, la sensación fresca del agua cayendo sobre mi cabeza. Y tu mano. Pensándolo ahora, parece un mundo aparte. Sin embargo, es inolvidable. Recuerdo claramente el olor a cuerpos quemados por todo mi cuerpo. Ya sabes, la percepción de la información es tan aguda con la sensación de flujo. Pero hay otro olor igual de claro. Tu pelo siempre tiene el inconfundible aroma a madera del peine de madera que siempre usas. ¿De qué tipo de madera está hecho? ¿O es algún tipo de especia? No lo sé. Pero en ese momento, rodeado de ese olor, una sensación era particularmente clara. El olor de mi cuerpo quemado se desvaneció, mientras tu fragancia amaderada se intensificaba. Si vieras lo que dije, definitivamente dirías que estaba coqueteando con una chica. No, lo decía en serio. Esta vez, no te llamé Madre Azul y no había ni una pizca de broma en mis palabras. Por favor, créeme. Hablando de describir monstruos, si usas algo como un dragón rojo para describirme, entonces ¿qué clase de monstruo eres para mí? Lo pensé. No parece animal. Debería ser planta. Para ser más específico, al pie de las montañas del dragón rojo, enterrados en la nieve, están los monstruos cedras. Deberías haberlos visto. No son tan grandes ni intimidantes como otros monstruos vegetales. Tienen troncos delgados y extrañas hojas con forma de aguja. Cuando están cubiertos de nieve, los más pequeños son incluso más bajos que yo. ¿Sabías que, en invierno, cubiertos de nieve blanca, parecen bastante fríos e indiferentes? ¿Sabías que, comparados con otros árboles, parecen tan pequeños? Disipan por completo el estereotipo de monstruos aterradores. Incluso cuando atacan, parecen amenazantes, pero a la vez tan inofensivos. Menudo contraste, ¿verdad? Hablando de esto, me recuerda al árbol en la ladera de Buena Villaje. Recuerdo que tartamudeaste un buen rato antes de pedirme que grabara tu nombre en él. Recuerdo cómo le pedía a Rudy que lanzara un hechizo de curación, pero eras tú quien solía lanzarlo. Es un recuerdo realmente inolvidable. En cuanto a los principios educativos de Pacus. Lo he dicho muchas veces, la esencia de nuestros principios educativos es esta. Dale respeto, y él te respetará. El respeto es mutuo. Luego, simplemente cumple con tus deberes como maestro. Deja que la flor florezca, deja que el árbol crezca. Con el tiempo, podría llegar a un punto en el que ni siquiera lo reconocerías. Todos tenemos defectos, o quizás se muestran deliberadamente poderosos para ocultar su propio resentimiento y miedo. Como príncipe cuya apariencia y habilidades no eran valoradas en Shilon, creo que esta es la esencia de su carácter. Y la deliberada demostración de fuerza que exhibía solo era posible abusando de las doncellas del palacio, una oportunidad para parecer poderoso. Pero esto, sin duda, estaba mal. Necesitaba ser contenido. Se necesitan correcciones. Alguien debe guiarlo. La gente necesita disciplina y guía, igual que Rudy. Creo que simplemente le falta el coraje para empezar de cero, la voluntad de asumir responsabilidades. Puede que no entiendas por qué tengo esa opinión de alguien tan talentoso como Rudy. Es porque he visto su trayectoria con claridad y siempre he tenido mayores expectativas para él. En cuanto al enfoque educativo del príncipe. Envoltura de fuego. No te detengas. Golpe de escarcha está bien. Podría hacer un gran agujero en la pared, pero el castigo corporal no es el objetivo. La disciplina sí lo es. ¿Y qué hay de tu creencia de que mi enseñanza está muy planificada y que incluso pedirte que uses envoltura de fuego forma parte del plan? No. Fue simplemente un impulso momentáneo. Seamos francos. Aunque te sigo diciendo que lo respetes, le tengo resentimiento emocional. Eso es todo. Cualquier otro efecto es simplemente contraproducente. Así que, quiero recalcar esto. Si te ofende de alguna manera, al principio, por favor, úsale la envoltura de fuego. No lo dudes. Por favor. En cuanto al talento. El talento innato es, sin duda, envidiable. Pero siempre he creído que el trabajo duro es aún más admirable. Loki, ¿sí, trabajas duro? La respuesta es evidente. Si te lo dijera a la cara, probablemente te rascarías la cara y dirías algo como, ni hablar. Es humildad superficial, timidez. Pero en realidad, es porque dudas de tus propias habilidades, ¿no? Loki, sí, no lo dudes. Trabajas duro. He leído cada línea, cada truco, cada anotación del libro de magia que le enseñas a Rudy. Has sido muy atento, meticuloso y dedicado. El talento es algo envidiable, pero no debería embellecerse ni glorificarse artificialmente.
Es innato, determinado desde el momento en que se lanzan los dados del destino al nacer. Entonces, ¿qué debería celebrarse? Sin duda, trabajo duro y perseverancia. Estas son las cosas que verdaderamente poseemos al nacer. Cada trazo, cada escritura meticulosa, todo fruto de tu sudor. Aunque solo lo veo en tus enseñanzas, ¿no es este precisamente el conocimiento que adquiriste con diligencia en la Universidad de Magia? ¿Y de verdad crees que no tienes talento? ¿Puedes convertirte en un rey del agua con solo trabajar duro? ¿Qué envidia hay de cosas como la magia sin canto? ¿Puedes simplemente quedarte detrás de mí en silencio y recitar el canto mágico palabra por palabra? ¿Por qué no necesitas un canto? Además, ya dominas la técnica básica para acortarlo, ¿verdad? Trabajo duro. Talento. Lo tienes todo. ¿Por qué no eres un genio? Lo eres. Sin duda. Así que, siéntete orgulloso. ¿Qué tiene de malo ser complaciente? Sé complaciente. Al final de la carta, es raro oírte expresarte con tanta franqueza. Estoy muy feliz. Ya he escrito mi respuesta a tus palabras. Las escenas de mi pasado contigo. Nunca las he olvidado. Siguen resonando en mi mente. Luo Kixi. ¿Cómo has estado últimamente? Originalmente, escribí estos 2 capítulos hoy con el papel de carta insertado en medio del capítulo anterior. Pero después de revisarlo, descubrí que podría interrumpir la atmósfera. Así que los separé. No sé si es apropiado. Estoy un poco confundido mientras escribo. Buenas noches a todos. Me voy a dormir. Capítulo 177. Ha llegado el invierno, y la voluntad de la espada permanece oculta. Mansión Boreas. En el patio, por la tarde. El sonido de una espada de madera rasgando el aire continúa a diario. Vibra entre las cejas cada vez más parecidas de los hermanos, alborotándoles el pelo. Luego, mientras se miran fijamente a los ojos, se eleva por el aire. Se arrastra sobre las tejas negras del alero. El sonido nítido y etéreo persiste. Arrastrado por el viento. Antes de que el viejo sonido se disipe por completo, el nuevo zumbido comienza de nuevo. Acompañado por la rápida reprimenda de Allen. No es suficiente. Vuelve. Allen balanceó la pierna y pateó a Alice, quien había adoptado apresuradamente la postura de bloqueo del estilo dios del agua, sosteniendo su espada erguida frente a ella. De una sola patada, la mandó a volar. TSK. Con un golpe, la espada de madera se hizo añicos ante el rostro apretujado de Alice. La espada se le escapó de la mano, girando frente a ellos como un molino de viento en un huracán. El cuerpo de Alice se elevó en el aire, con un gruñido reticente en la comisura de sus labios. Antes de que pudiera terminar sus palabras, al instante siguiente. Alice atrapó sin esfuerzo la espada que giraba en el aire, sujetándola firmemente por la empuñadura. Su forma suspendida, como una mariposa de fuego revoloteando por el aire, se estrelló contra un árbol cercano. Como una bala de cañón, se estrelló contra el cuerpo de Allen. Su figura zumbó por el aire, un zumbido. Con un movimiento de su mano, empujó la punta de su espada directamente a la cara de Allen. La hoja cortó el cortante viento invernal, pero no pudo cortar el aire frente a la cara de Allen. Los dos se miraron fijamente. La punta de su espada tembló, pero no pudo avanzar ni un centímetro. Alice apuñaló la barrera de aire frente a Allen. Detrás de la barrera yacían profundos ojos grises. Su mirada tranquila transmitía un solo mensaje. No lo suficientemente rápido. Alice apretó los dientes, blandió su espada y la dirigió hacia el cuello de Allen. ¿No tienen frío? Bajo el árbol, los ojos de Rudy brillaron a través de su boca, y una nube de niebla se elevó al girarse para mirar a Helena. El espíritu de lucha que envuelve la superficie del cuerpo protege del frío. ¿No sentirán frío?, dijo Helena con solemnidad. Rudy torció la boca y asintió con frustración, mirando el atuendo sexy de mujer musculosa que Helena usaba todo el año. Bien. Bien. Se sopló las manos y se las frotó vigorosamente mientras hablaba. El estruendo de la feroz pelea de 2 hombres resonó en su visión, y a lo lejos, una chica bestia barría la nieve bajo el puente cubierto que conectaba las habitaciones de invitados con las salas de estar. Con un aleteo, una nube de nieve cayó de los árboles a sus pies. El viento silbaba al igual que las aspas. Sin saberlo, el invierno había llegado. Aunque Rudy llevaba mucha ropa, como su uniforme escolar con forro acolchado, no conseguía apaciguar el frío. Aunque veía a mucha gente en la mansión Boreas a diario, la gran cantidad de gente no conseguía disiparlo. Además, la mansión Boreas estaba construida en la ladera de una montaña, e incluso en la bulliciosa ciudad de Roya, hacía más frío que en Buena Villaje.
Esta vez, sin aprender esgrima, su capacidad para soportar el frío era mucho peor que la anterior. Justo cuando estaba pensando si lanzar una bola de fuego para calentarse, oyó la voz de admiración de Gileno. El cuchillo de Alan es más rápido. Rudy frunció los labios y miró a Gileno confundido. ¿Cuchillo? Giró la cabeza. Ante sus ojos, el cuerpo de Alan parecía tan tranquilo como pasear por el jardín bajo el ataque de Alice con imágenes residuales. No pasear por el jardín. No dio un paso, simplemente se quedó allí parado, levantando las manos una y otra vez. No tenía ninguna espada en la mano. Tampoco llevaba ningún cuchillo en la cintura. Había pasado otra temporada desde la última vez que blandió el cuchillo en octubre. Era invierno, a mediados de enero. Alan no había ido al alero a cortar en 3 meses. De la misma manera, ni siquiera había blandido su espada en los últimos 3 meses y medio. Pero por alguna razón, Rudy sintió que Allen, ahora sin espada, sentía una presencia aguda y tangible que le picaba los ojos. Era como aquella noche en el Valle Nevado cuando Allen regresó a su habitación y miró hacia atrás. Pero la espada de Allen ya había sido dañada en el Valle Nevado. Rudy, también sin espada, preguntó, pensando en esto. Gileno, ¿te refieres a esa sensibilidad aguda que posee Allen? Se giró para mirar de nuevo a Gilena. Los dedos índice de Gilena, cruzados sobre su pecho, golpeaban repetidamente sus robustos brazos, produciendo un suave chasquido. Sonaba increíblemente sólido. Gilena miró fijamente a Allen, quien se mantuvo firme como una roca ante los rápidos ataques de espada de Alice. Rudy, ¿sabías que no solo hay 3 escuelas de esgrima? El estilo del dios de la espada, el estilo del dios del agua y el estilo del dios del norte. Una vez oí de mi maestro que hay una escuela poco convencional de espadachines que, al llegar a la edad adulta a los 15 años, dejan de empuñar sus espadas y simplemente las envainan. Rudy la miró sorprendido. ¿Acaso este mundo también tiene escuelas de esgrima similares a las de los cómics de mi vida pasada? ¿Envainar una espada y nunca desenvainarla? ¿Qué clase de espadachín es ese? Gileno miró a Allen, en silencio por un momento. Espadachín de mierda. ¿Eh? Gileno movió las orejas y se giró para mirar a Rudy, con el rostro aún serio. El maestro dijo, espadachín de mierda. La boca de Rudy se torció, renovando algunas de sus percepciones del dios de la espada que nunca había conocido. Un hombre mal hablado, un autoproclamado jefe, Gileno volvió a hablar. Este estilo parece contener, frunció el ceño, pensando un momento antes de pronunciar finalmente 2 palabras. Fuerza. Sí, contener la fuerza. Aunque el maestro se burlaba de los espadachines de este estilo, diciendo cosas como solo ser capaz de blandir una espada en la vida es inútil. Solo me enfoco en estos espadachines pretenciosos y mediocres, pero. El maestro también dijo que el primer golpe desenvainado, el primer golpe que libera esta fuerza, será poderoso rápidamente. Rudy exhaló. Así era. Coincidía con su imaginación del maestro de los cómics que ocultaba sus espadas y las retenía deliberadamente. Pero Allen parece un poco diferente. ¿Un poco diferente? Gileno se quedó sin palabras. Pensó un buen rato antes de volver a hablar. A juzgar por el nivel actual de uso de Douki y el impulso de Alan, si no me equivoco, ya ha redescubierto su deseo, pero aún no lo ha liberado, solo lo está conteniendo. Disculpas, no encuentro las palabras adecuadas por ahora. Creo que Alan espera una respuesta. Gileno se giró para mirar a Rudy, quien rió entre dientes con una expresión bastante engreída, con las manos agarrándose la nuca con indiferencia. ¿Una respuesta? Rudy le guiñó un ojo. Esperando la respuesta que encienda por completo ese deseo. De repente, un rápido siseo interrumpió su conversación. ¡Ay! Con un grito estruendoso, Alice atacó el cuello de Alan. Pero en dirección a su espada, Alan ya había colocado la palma donde su cuello caería. La joven apretó los dientes. La espada golpeó la palma de Alan, pero como era de esperar, el arte secreto del flujo del oponente neutralizó la fuerza. Al instante siguiente, el arte secreto de flujo de Alan la impulsó hacia atrás. Dio un paso, como si anticipara la respuesta de Allen. Aprovechó el impulso para adelantarlo y se colocó detrás de él. Se giró y blandió la espada. La espada se movió con su mano. Sus ojos brillaban intensamente. La hoja en su mano pareció sisear y se disipó al instante en el viento. Levantó la mano y la abalanzó suavemente. El viento dejó de sisear. Pero era aún más rápido. Apuntando directamente a la espalda de Allen. Salto temporal, presagio, punto de la trama, motivación, punto de la trama del salto temporal, clímax de la fiesta del 10º cumpleaños.
Se espera que alcance el clímax en una semana. Si no quieres ver cómo se desarrolla la trama emocional, espera a que los capítulos posteriores lleguen al clímax y verás el resultado directamente. El nombre del capítulo será muy obvio para entonces. No hay que apresurarse. Si no se reúnen las líneas ocultas y se supera el clímax de la trama, la ambientación de los personajes se derrumbará y el libro entero será imposible de escribir después. Capítulo 178. Alice, la espadachín superior, una angustia. Entonces, las pupilas rojas de Alice se contrajeron de repente y la emoción en su rostro flaqueó. En un instante, el revés de Allen se extendió por debajo de sus costillas derechas y, sin siquiera girar la cabeza, golpeó con un ligero y preciso dedo la espada de madera de ella. ¡Bang! La punta de su dedo chocó con la hoja, y la espada de madera se hizo añicos al instante tras ellos. Un fragmento de la hoja se disparó directo a los ojos de Alice. Entonces, justo ante sus ojos, fue arrastrado por una ráfaga de viento, giró como una hoja y se clavó en las grietas de la mampostería. Una ráfaga de viento estalló entre ellos, haciendo crujir las ropas de Allen y Alice. Alice, sintiendo la corriente de aire, miró a Allen sorprendida. Allen ya había girado la cabeza. Sintió el espíritu de lucha estallar en el aire y entrecerró los ojos. Ki de lucha, lo sentí esta vez. Lo lograste. No fue mucho, pero con ese último golpe, ya has envuelto tu ki de combate alrededor de tu espada, declaró con los ojos abiertos de par en par. Felicidades, Alice. Te has convertido en una espadachín superior. Los labios de Alice se curvaron al oír esas palabras, y exclamó de inmediato. ¿En serio? ¿En serio? De repente, saltó en el sitio, enganchándose al cuello de Alan con las manos y, mientras expresaba su alegría, se colgó de su cuello. Se soltó. Aterrizando sana y salva en el suelo, dio un paso y corrió hacia el sonriente Gilenú. Gilenú, por fin me he convertido en una espadachín superior. Corrió de cabeza a los brazos de Gilenú. Él sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Alan es un buen maestro. Felicidades, Alice. Por supuesto. Alan es el mejor. Incluso en su alegría, la boca de Alice seguía curvada hacia abajo, pero su barbilla casi llegaba al cielo. Rudy no pudo evitar fruncir los labios al observar la mirada obsesionada con su hermano de Alice. Se giró para mirar a Allen, quien observaba el segundo piso de la mansión cercana. Rudy siguió su mirada hacia la ventana del segundo piso. La mujer pelirroja y vestida de rojo que había estado allí durante los últimos meses durante las clases de esgrima había desaparecido. Silpy tampoco estaba a la vista. 3 meses atrás, estos dos habían estado allí todas las tardes, observándolos practicar esgrima. Originalmente, Silpy asistía a clases de esgrima en el patio. Después de que esto ocurriera 2 veces, subió a reunirse con Lady Hilda. Los dos estaban pegados a la ventana del suelo o al techo, lo que le permitía ver claramente sus expresiones. Durante 3 meses, cada vez que Rudy levantaba la vista y veía esta escena, notaba que la sonrisa de Lady Hilda se había vuelto cada vez más brillante. Pero por alguna razón, la sonrisa de Silpy se había desvanecido, y a menudo inclinaba la cabeza para observar la expresión de Lady Hilda, silenciosa y silenciosa. Sin embargo, esta escena había desaparecido hacía medio mes. Lady Hilda estaba enferma. Se desconocía la causa. Los médicos dijeron que no tenía nada malo. Pero sí estaba enferma y llevaba más de 2 semanas en cama. Desde la primera nevada del invierno. Rudy lo recordaba con claridad, porque el día que nevó era el cumpleaños de Alan. ¿Cómo está Madame Hilda? En cuanto la pregunta se le ocurrió, la sonrisa de Alice se congeló, y la expresión de Gileno también. Ambos guardaron silencio. Todos estuvieron muy ansiosos durante la primera semana de reposo de Hilda, pero cuando el médico la declaró bien, todos quedaron atónitos durante varios días. Las clases se suspendieron casi por completo durante la semana. Luego, bajo la severa advertencia de Silpy, todos reanudaron las clases, acordando no traer emociones al aula. Después de todo, el médico había dicho que Madame Hilda estaba bien. Pero cuando la atención, deliberadamente distraída por la esgrima u otros aspectos de la clase, se relajó repentinamente, incluso la expresión de alguien tan atrevida como Alice se tensó al instante. Todos seguían preocupados. Pensando en esto, los 3 se volvieron hacia Allen. Él miró en silencio por la ventana vacía, luego se volvió hacia ellos 3. Detengámonos aquí para las lecciones de hoy. Vamos a visitar a la señora. Por favor, bajen la voz. Lady Hilda acaba de acostarse. Todos llegaron a la puerta de la habitación de Hilda.
Alifa se inclinó y le susurró solemnemente. No había visto el rostro sonrojado de Allen en las últimas 2 semanas, desde la enfermedad de Hilda. Agarró con cuidado el pomo de la puerta y la abrió. El sol poniente entraba a raudales por los ventanales. Silpy estaba de pie junto a la ventana, con la cabeza inclinada. El brillo brillaba en su cabello blanco, tiñéndole el rostro de un rubor. Miró el rostro de Allen y parpadeó inconscientemente. En sus ojos, pudo ver a Allen, guiando a los demás tras él, acercándose. Sus pasos eran silenciosos. El andar rápido de Alice era ahora cauteloso, cada paso mesurado, sin la actitud de un espadachín experimentado, temeroso de cualquier sonido. Varias personas se acercaron. Hilda yacía de lado en un sofá frente a la ventana francesa. Su cabello, habitualmente recogido con pulcritud y elegancia, había desaparecido. Su cabello rojo caía sobre el sofá. Para facilitar las visitas después de clase, Hilda descansaba en el sofá frente a la ventana francesa durante el día. Tenía los ojos cerrados y se acurrucó, con el rostro visiblemente más delgado que hacía unos meses. Incluso en sueños, su rostro parecía particularmente cansado. Pero alguien le sujetaba la mano con fuerza. No era Silpy. Allen giró la cabeza y bajó la mirada hacia el brazo de Hilda. La mano de Hilda estaba sujeta con suavidad por un par de manos huesudas, como si temieran perturbar su sueño. O tal vez Hilda se durmió en la comodidad de la persona que tenía delante. El hombre que la había invitado a bailar en el salón de banquetes 13 años atrás. Philip. El alcalde de Roya, habitualmente ocupado con asuntos gubernamentales, aún conservaba su porte elegante y aristocrático. Bajó la cabeza para mirar la mano de su esposa, absorto en sus pensamientos. Padre, Alice se acercó y llamó a Philip con cautela en un susurro. Philip alzó la vista. Sus ojos, habitualmente sonrientes, ahora estaban cansados, inyectados en sangre. Una barba incipiente le había brotado de la barbilla. Miró a Alan y asintió. No hablaron. Los dos se miraron fijamente un instante. Philip bajó con cuidado la mano de Hilda y se incorporó de la silla. Inclinó la cabeza y señaló el sofá con la cabeza, indicándoles que no perturbaran el sueño de Hilda y que salieran a hablar. Alan asintió. Estaba a punto de darse la vuelta, pero al instante siguiente, sintió que le agarraban la muñeca. Bajó la mirada hacia su muñeca. Unos dedos finos rodearon la suya. Su mirada siguió los dedos hacia arriba. Una muñeca blanca, un hombro delgado, un cuello esbelto. Finalmente, un rostro bajo el pelo blanco. Unas pupilas rojizas lo miraban fijamente. Alan se quedó atónito por un momento, como si presintiera algo. Bajó la mirada e inclinó la cabeza. En el sofá. En algún momento, Hilda había abierto los ojos y lo miraba. El sol poniente, tras la ventana, brillaba en sus ojos gris oscuro, con un destello de luz. Ahora. En ese momento. Era hora de terminar la clase. No podía dormir profundamente. Capítulo 179. Atuendo de fiesta. Cuando las miradas de Alan e Hilda se cruzaron, Philip ya había bajado la cabeza para mirar a Hilda. La amable sonrisa y la genuina alegría en el rostro de Hilda se reflejaron en sus pupilas. Guardó silencio un momento. Volvió la cabeza. Volvió a mirar a Alan. Un destello de confusión cruzó repentinamente sus ojos. Philip parpadeó. La confusión desapareció. Parecía solo una ilusión. Levantó la mano y se pellizcó la sien con cansancio, luego habló. Ya que estás despierto, me voy primero. ¿Tienes algún asunto municipal importante que atender? ¿Necesitas que llame a Lier? No, Arifa puede hacerlo. Querida, ¿tienes algún asunto gubernamental que atender? Deberías ir a descansar primero. De acuerdo, lo entiendo. La voz de Philip era suave. Inclinó la cabeza para mirar a Alan de nuevo. Giró la cabeza y asintió a Arifa, quien se inclinó detrás de él. Atravesó la sala de estar, se dirigió a la puerta y se asomó. Se giró y agarró el pomo. La puerta se cerró lentamente. Su visión se redujo gradualmente en el espacio entre la puerta y el cierre. Finalmente, se convirtió en un espacio estrecho. Dentro, solo aparecieron dos figuras. Hilda y Alan. Un suave clic de la puerta al cerrarse. Philip, con la mirada fija en el panel que había ocultado, guardó silencio un momento. Luego se dirigió a la sala de recepción, que solía usar como despacho. Mamá, Alice domina el foxtrot a la perfección. Sigo mejorando. Dijo Alice inmediatamente después de que Philip se fuera. Su tono no era el habitual, chillón. Aunque su expresión era radiante y alegre, era completamente inusual. Se sentía antinatural, incluso un poco tensa.
Intentaba, con su torpeza, animar a Hilda, que se sentía deprimida. Edna llevaba mucho tiempo de baja remunerada en casa. Desde que Hilda empezó a aprender etiqueta a finales de octubre, parecía haberse enamorado de este novedoso trabajo de profesora. Todas las noches llegaba media hora antes, a veces incluso antes de la hora de cenar, para esperar en el aula a que todos asistieran a la clase de protocolo. Tras convertirse oficialmente en la profesora de protocolo de Allen, el rostro de Hilda se mostró muy serio durante las primeras semanas de clase, a veces incluso frunciendo el ceño, como si estuviera completamente absorta en su trabajo. Pero con el paso del tiempo, su rostro empezó a sonreír cada vez más. Y desde que Hilda enfermó, las clases de protocolo se trasladaron naturalmente a su habitación. ¿Por qué Hilda insistía en dar clase a pesar de estar enferma? Según ella, era porque, falta más de un mes para la fiesta del 10º cumpleaños de Alice, y Alice ya domina el foxtrot en solo 2 semanas. Es increíble. Ya no tengo que preocuparme, pero recuerda practicarlo todos los días. La voz de Hilda delataba un atisbo de cansancio, y estaba a punto de levantarse. Al ver esto, Alice la miró con enojo, se acercó a Hilda y la ayudó a levantarse con cuidado. De acuerdo, dicho esto, Alice se giró, tomó la mano de Allen a su lado y la levantó con un gesto triunfal. Entonces, ¿mamá revisará tu progreso hoy? Alice ha estado practicando con diligencia todas las noches. Hilda sonrió, mirando a Allen. Allen, sin embargo, tenía la vista puesta en el sofá. La gruesa manta que cubría a Hilda se había desprendido al levantarse, dejando al descubierto retazos de tela y bordado debajo. Hilda observó la postura de Allen y sonrió. No revisaré el progreso de Alice hoy. Ayer bailó de maravilla. La expresión de Alice se congeló, un poco desconcertada, repentinamente insegura de cómo complacer a su madre enferma. Justo cuando luchaba con sus pensamientos, Hilda miró a Alan con las cejas fruncidas. Dijo. Me preocupaba que se nos acabara el tiempo, así que llevo mucho tiempo preparando sus vestidos de noche para el banquete. Por fin los terminamos anoche. Así que sáltense el ensayo de baile para la clase de etiqueta de hoy y pruébense los vestidos. Así, si la talla no es la correcta, tendré más de un mes para rehacerlos. En cuanto terminó de hablar, se oyó un gorgoteo de ruedas. Todos voltearon la cabeza a un lado. Alifa, que se había marchado en algún momento, se acercaba empujando un perchero con ruedas. Estaba cubierto con una tela de seda blanca a prueba de polvo. La chica de orejas de conejo hizo una reverencia al grupo y retiró la tela lentamente. 4 vestidos colgaban de las perchas. Cada uno era blanco puro, como una nube, y combinaba con un collar de plata y un vestido de noche escotado. Un rojo intenso como el sol naciente, con un cuello estampado de flecos y una bonita y elegante falda con borlas. Un azul oscuro como montañas lejanas, con una fina costura de espiga y un traje corto de estilo académico. Una noche oscura, negra como la brea, con una cadena de plata adornando el bolsillo del pecho, y un vestido largo, recto y elegante. Al ver estas 4 prendas, Alice se quedó boquiabierta, y su deseo de complacer a Hilda se desvaneció de repente. Dio 2 pasos hacia adelante, con mucha naturalidad, como debía ser, y con mucha calma le pasó el vestido de noche escotado. Extendió la mano, recogió la falda roja con borlas, se dio la vuelta y la colocó frente a ella, haciendo gestos a izquierda y derecha, mostrándosela a Hilda. Es para mí. Mamá, eres increíble. No le interesaba la ropa. Su comportamiento en ese momento era simplemente complacer a su madre. En cuanto al vestido de noche escotado, Alice decidió dárselo generosamente a Sylvie. Mientras eligiera rápido, no podría alcanzar el vestido de noche escotado y ajustado. Una joven no querría usar algo que le dificulte caminar. Sylvie, cuya mirada había estado yendo y viniendo entre Hilda y Alan, se veía demasiado seria estos días. Al ver la rápida decisión de Alice, dejándola sin salida, abrió los ojos como platos. Hilda le había informado unilateralmente hacía 2 semanas, sonriendo, que usaría este vestido de noche, que había sido modificado especialmente en varias partes. Así que estaba preparada. Pero, ¿tenía que usarlo de antemano? Aquí. Rudy, como era de esperar, cogió el blazer corto azul oscuro de la percha. No tenía que preocuparse, porque la complexión de Alan era muy diferente a la suya, y podía distinguir fácilmente cuál era el suyo. Extendió la mano y tocó la tela, sintiendo la fina trama, con una expresión de genuino asombro en su rostro. Hilda, la esposa de la alcaldesa Roya, era inesperadamente hábil con la sastrería. ¡Qué costura tan meticulosa! ¿Es obra suya? ¡Increíble! Hilda sonrió y asintió, mirando a Sylvie.
Originalmente quería hacerle un vestido blanco a Alice, pero le preparé un vestido de noche blanco, así que le hice uno con borlas. Supongo que no te gusta la sensación restrictiva de un vestido de noche, ¿verdad? Gracias, madre. Silpy se empecinó aún más al oír esto. Subconscientemente miró a Allen. Junto a la percha, la mano de Allen acariciaba suavemente un vestido aristocrático que obviamente era suyo, similar a un traje largo cruzado. Tenía la mirada baja. Nadie le había hecho ropa personalmente. Por no hablar de eso. Era tan delicado que con solo tocar las puntadas, se notaba que el vestido debía de haber tardado mucho en confeccionarse. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuándo se hizo? Obviamente. Nunca se había medido el cuerpo. Pero parecía que le quedaba sorprendentemente bien. El siguiente capítulo está escrito, pero debido a la cantidad de puntos de la trama, hay algunos problemas con la escritura. Está siendo reescrito. No hay que esperar a dormir todos. Capítulo 180. 2 personas en el probador. Afuera de la tienda de ropa de Hilda, que había sido usada temporalmente como probador, Allen estaba en la puerta, con su vestido negro colgando del brazo. Miró hacia la sala. Rudy hablaba de telas con Hilda y del desarrollo de la industria textil en la capital. A diferencia de Allen, que vestía su uniforme de espadachín, llevaba una camisa debajo, y sus pantalones podían combinarse con un traje corto, así que no tuvo que esperar fuera del probador. ¿Qué tal, Allen? Con un golpe, la puerta se abrió y Alice salió de repente. La figura roja como el fuego era tan agresiva como el fuego. Su poderosa presencia atravesaba la mirada. El rojo intenso, combinado con el cabello rojo de Alice y el dobladillo de su falda que se mecía a cada paso, parecía como si llamas ardieran en su cuerpo. Sin embargo, el diseño de la borla, con sutiles matices, suavizaba la sensación de quemazón, haciéndola parecer menos elegante, creando en cambio un efecto armonioso. Pero Allen giró repentinamente la cabeza. Como Silpy aún se estaba cambiando dentro, las dos chicas, como era de esperar, no se inmutaron. Muy bien. Comparado con tu vestido blanco y negro habitual, el rojo intenso te sienta mucho mejor. Es realmente impactante. ¿A qué te refieres con eso de que es realmente impactante? Alice cerró la puerta tras ella, dio 2 pasos alrededor y se acercó a Alan, cruzándose de brazos. ¿Llamativo?, preguntó Alice, con los labios curvados mientras corría hacia Hilda. Mamá, mira. Alan dijo que te queda perfecto. Sí. Se parece a Rudy y ya no necesitas ajustar la talla. El estilo también es perfecto. Las borlas fueron una obviedad. Mamá, eres increíble. Alan observó en silencio a Hilda, que se tapaba la boca con una suave risa, y a Alice, cuyos ojos danzaban. El sol poniente caía sobre sus cabellos rojos, abrasador como si se le clavara en los ojos. Entonces, se oyó un crujido. La puerta se abrió a su lado. Alan intentó girarse instintivamente, pero se le paralizó el cuello. La espada del rey del norte ni siquiera le había puesto el cuello rígido, pero ahora sentía la sangre fluir por él sin control. El diseño del vestido de noche le atravesó la mente como un cuchillo, haciéndole dudar un momento. ¿Por qué? Desde que había cambiado, su mente había estado fija en el vestido que Hilda le había hecho. Estaba sobre su brazo. La textura se sentía increíblemente cómoda, incluso comparable a la de algunos trajes de marcas de gama media de antes de su viaje en el tiempo. Demostraba cuánto le había dedicado Hilda. Y no fue hasta ese momento, cuando estaba a punto de ver el vestido de noche de Silpy, que finalmente lo sintió. Silpy. Vestido de noche. Perfecto para ella, su vestido blanco favorito. Escotado. ¿Un vestido lolita escotado? ¿Silpy? No, era cierto. Sus pensamientos y su cuello se movían al unísono con la escena del dormitorio. Los rayos del sol poniente pasaban ante sus ojos, proyectando un halo de luz. Pasó sobre la pared, el marco de la puerta, el panel de la puerta. Se detuvo en la puerta entreabierta. Solo un vistazo. De repente, trajo sus pensamientos caóticos y sentidos flotantes de vuelta a la realidad. La expresión de Allen, que claramente había regresado a su agudeza anterior desde octubre, estaba visiblemente aturdida. A sus ojos. La puerta estaba solo una rendija abierta. El rostro de Silpy estaba cerca de la puerta, con la mitad de su cuerpo sobresaliendo. Alguna vacilación, otra vacilación. Su cabello blanco colgaba sobre el marco de la puerta, formando hermosos arcos. Bajó el arco de su cabello. Sus hombros eran delgados y desnudos, llenos de la esbeltez que una chica debe tener. La línea blanca del cuello se extendía a lo largo de su mandíbula.
Había 2 collares alrededor de su cuello. Uno era una cadena de clavícula. Yacía suavemente entre sus clavículas, los huesos sujetando la piel con venas azules y extendiéndose a ambos lados, como una montaña con bordes suaves. El otro era un colgante ordinario. Estaba colocado de manera muy inusual debajo de su clavícula, apretado en la piel ligeramente suave. Al inclinarse hacia adelante, se balanceó ligeramente en el aire. Una luz plateada saltó sobre su piel blanca. Entonces, visible a simple vista, adquirió un tono rosado. No fue el sol poniente lo que tiñó su visión. Fue la piel de Sylvie la que empezó a sonrojarse. Era tímida. Al instante siguiente, la puerta se abrió por completo. El vestido de noche por fin reveló su aspecto original. Pero Alan ya había desviado la mirada a la velocidad de la luz, con la mirada perdida en la máquina de tejer del taller de costura de Hilda. No sabía si era una ilusión. Ahora miraba la máquina. Le parecía hermosa. ¿Entonces debería entrar a cambiarme? Sylvie bajó la mirada y tarareó. Girándose de lado, Alan asintió y entró en el taller. Rayos. La puerta se cerró con suavidad. Alan se tocó la ropa del brazo y exhaló un suspiro de alivio en silencio. Colgó los pantalones en la máquina de confección a su lado y extendió la mano para quitársela. Una sensación discordante lo despertó de repente. El latido de su corazón era más rápido de lo habitual. Venía de atrás. Muy cerca. Alan abrió los ojos de par en par y negó con la cabeza rápidamente. Incluso más rápido que Alice blandiendo su espada. De repente miró hacia atrás. La chica de pelo blanco estaba apoyada contra el panel de la puerta. Lo miraba. No había salido de casa. Por fin, Alan vio cómo le quedaba su vestido de noche. Bajo el brillante colgante, vio los suaves tirantes blancos atados con un nudo justo debajo del colgante en su cuello. Se extendían a ambos lados, cayendo en cascada por su cintura y costillas, derramándose hasta el suelo. Era tan suave que le recordó la luz de la luna en el valle nevado. Sylvie habló. Alan. ¿Eh? ¿Te quedará bien? Alan hizo una pausa y asintió. Te queda bastante bien. Sylvie parpadeó, apartando la mirada del rostro de Alan, con las orejas temblorosas. Volvió a hablar, con un tono marcado por el énfasis. El que yo llevo puesto no. He estado con mi esposa estos días. Me tomó las medidas, así que ajustó el vestido. Claro que me quedará bien. Alan hizo una pausa, y entonces comprendió a qué se refería Sylvie. ¿Te quedará bien? Si no es el que lleva Sylvie, ¿de quién es? Sin duda, se refería al que tenía en la mano. Aunque la otra persona no oyó su voz interior. Pero en ese momento, estaba respondiendo a la pregunta que tenía en mente. Allen miró la camisa y la chaqueta que llevaba en los brazos. Hilda nunca se había medido el cuerpo. ¿Por qué le quedaba tan bien el vestido? Una mano apareció. Era la mano de Sylvie. Agarró la muñeca de Allen y lo condujo al armario lateral. El vestidor de Hilda era muy pequeño, y solo le bastaron unos pasos para llegar al armario. Extendió la mano y lo abrió. Hileras de ropa de hombre de exquisito diseño aparecieron a la vista, cubriendo todas las tallas y edades. Estaban densamente apretadas. Se apiñaban en el campo de visión. Allen miró el armario aturdido. ¿Por qué le quedaba tan bien la ropa? La razón era simple. ¿Por qué sucedió? Por casualidad. Porque estaba destinado. Capítulo 181. El calor de la madre. Sylvie y Allen no estuvieron mucho tiempo en la misma habitación, menos de un minuto. Pero cuando la puerta se abrió y Sylvie salió con su vestido de noche, descubrió que la sala estaba un poco silenciosa. Todos habían dejado de hablar en algún momento. Parecía un poco desconcertada y se giró para mirar el sofá. 5 personas. 10 ojos. Todos la miraban fijamente. Sus miradas ardían. Sylvie se quedó un poco aturdida, y entonces se dio cuenta de algo. Un probador, 2 personas, un hombre y una mujer solos. Cambiándose de ropa. Al pensar en esto, las mejillas ya rojas de Sylvie estaban a punto de ponerse moradas. Solo quería que Allen echara un vistazo al armario de Hilda, no tenía otra idea. Justo ahora. Eso fue, Sylvie inconscientemente intentó encontrar una razón para explicarlo, pero, por desgracia, descubrió que no podía explicarlo con claridad. Las expresiones de todos en el sofá eran muy interesantes. Las emociones de todos se reflejaban casi directamente en sus rostros. Y el énfasis era obviamente diferente. No había forma de responder en 2 frases. Sylvie sintió que se sonrojaba y solo pudo disimularlo con una mirada de desconcierto. Junto al sofá, Alice arqueó una ceja.
Ni siquiera se había dado cuenta de que Silpy había invitado a Allen a cambiarse. Fue solo porque la reacción de los demás fue tan obvia que siguió la mirada de todos y la miró. Pero su atención no se centraba en el pequeño detalle de cambiarse en el mismo probador, algo común en la mansión Boreas. Después de todo, el abuelo Sauros siempre iba acompañado de una chica bestia, ya fuera cambiándose o durmiendo. Y Allen, a quien consideraba un adulto maestro admirador, y que se parecía mucho a Sauros en algunos aspectos, simplemente se cambiaba de ropa con Silpy. Olvídate de cambiarse de ropa, ni siquiera dormir juntos importaría. Incluso añadir unas cuantas chicas bestia más a la mezcla no le importaría. Le atraía más el vestido de noche de Silpy. Su mirada seguía su rostro hasta su pecho y el ajustado dobladillo que le ceñía la cintura y las caderas. Asintió levemente. Hizo bien en no elegir este vestido. No puedo caminar bien en este encierro. Ni siquiera puedo bailar un foxtrot. Las reacciones de Rudy fueron completamente opuestas a las de Alice, mostrando expresiones de inmensa alegría y alivio, cruzándose de brazos y asintiendo. Perfecto. ¿Hay alguien en este mundo con más talento para el romance que alguien como yo, alguien que ha jugado a todos los juegos de chicas imaginables? Mira, con solo unas pocas palabras, Alan ha progresado significativamente en estos 3 meses. Ya no evita a Silpy en conversaciones ni de ninguna otra manera. Incluso la mira fijamente cuando Lady Hilda no está cerca. Es mucho más abierto. Mira. ¿Hay algo más abierto que esto? A la carga. Ataque, maestro Alan. He visto tus condiciones y tu espíritu de lucha es insaciable. Gillen no miró las largas orejas de Silpy y luego fijó su mirada en el dobladillo de su falda. No había huellas de manos allí. Años atrás, antes de que Senis se uniera al equipo, Paul conoció a Elinalice, una aventurera solitaria, en una reunión de aventureros. Las largas orejas de Silpy le recordaron el incómodo momento en que salieron de una fiesta y las vieron juntas saliendo del baño de la taberna. Alifa, mirando las orejas de Silpy, ahora casi moradas, se cubrió la cara con las manos. Como era de esperar, de verdad le gustaban al señor Allen las orejas largas. ¿Debería hacerle caso a Lily y visitarlo esa noche? En ese momento, se oyó un crujido. La puerta junto a Silpy se abrió y Allen salió. Silpy, Gilena, Rudy, Alifa e incluso Silpy, que estaba justo al lado de Allen, se giraron para mirar y se sobresaltaron. El vestido le sentaba de maravilla. Aunque era largo y cruzado, Allen, que medía 175 centímetros a los 12 años, tenía una figura esbelta y una cintura y hombros bien proporcionados, que mantenían el vestido en su sitio sin el menor atisbo de vergüenza infantil. Su camisa, un cuello barrimore como el que usaba antes del viaje en el tiempo, estaba desabrochada y colgaba despreocupadamente sobre el cuello de su vestido, pero no parecía descuidada. En cambio, lucía elegante. Sus gafas, colocadas sobre su nariz, habían estado guardadas en el bolsillo del pecho mientras se vestía. El collar que Roxy le había regalado asomaba por su cuello, brillando tenuemente en la habitación iluminada por el atardecer. Él simplemente permaneció allí. Su porte era relajado y natural, pero se imponía a las miradas de todos. El porte guerrero que solía llevar con su atuendo de espadachín quedó completamente atenuado por este smoking aristocrático. Alan, el espadachín, desapareció rápidamente de la mente de todos. En su lugar, era un joven noble de figura elegante y rasgos orgullosos. ¿Y por qué estaban atónitos? Porque, aunque era la primera vez que veían a Alan vestido así, el cambio en su porte parecía imperceptible. La mirada segura y aguda, tan a menudo asociada con la inmensa fuerza en su atuendo de espadachín, ahora, con un simple cambio de atuendo, se transformó sin problemas en la sutil arrogancia de un noble. Y la destreza y la gracia con la espada, tan a menudo asociadas con su habilidad, se transformaron en una gracia noble en cada gesto. La transformación fue tan perfecta, como si hubiera nacido así. Nacido para estar en la mansión Boreas. Nacido para llevar el nombre Boreas. Nacido para ser parte de Boreas. Mientras todos estaban atónitos, Hilda se incorporó del sofá. Llevaba un camisón grueso y afelpado y pantuflas mientras caminaba hacia Alan. Sus pasos eran inestables debido a su estado de reposo en cama, y se tambaleaba ligeramente. La chica de orejas de conejo, cuyo rostro se sonrojó al ver a Alan cerca, de repente se dio cuenta de algo e intentó ayudar a Hilda. Pero él se negó. No hace falta que me ayudes, Arifa. Hilda se acercó a Alan. Sus pasos fueron inicialmente inestables, pero luego se estabilizaron rápidamente, acelerándose. Finalmente, se paró frente a Alan. Lo miró fijamente.
Alan la miró fijamente. Una sonrisa se dibujó lentamente en los labios de Hilda. Tal como pensaba, Alan. Este vestido te sienta muy bien, dijo, colocando la mano en la muñeca de Alan, donde la manga era notablemente corta. Parpadeó, la midió con los dedos y habló. Es solo que los puños son un poco cortos, unos 3 centímetros. Creo que tendré que cambiar la talla más tarde. Allen miró la mano de Hilda. La temperatura corporal era conmovedora. Se extendía por el brazo y acariciaba suavemente la piel. La mano de Hilda estaba un poco fría. Pero por alguna razón, la sentía muy cálida. Era una sensación que nunca había sentido en sus 2 vidas. Era algo similar a la calidez que sentía de Senis. Pero completamente diferente. ¿Te gusta el estilo y el color, Allen? Hilda levantó la vista y miró a Allen. Alrededor de la una, hay 2 capítulos. Recomienda un libro, un autor antiguo o una semilla. Si te gusta, puedes leerlo. Capítulo 182. Susurro de gratitud, latido de pánico. Aunque creo que este vestido te queda muy bien, si no te gusta, murmuró Hilda, solo para ser interrumpida por Alan. La miró a los ojos con expresión seria y sincera. No, me encanta el color, la tela y el estilo, gracias. Hilda miró a Alan a los ojos y sonrió levemente. Bien, bien. Luego, su mirada se desvió lentamente del rostro de Alan a Silpi, quien observaba la interacción madre-hijo aturdida. El vestido de Luffy también es muy bonito, pero la parte de la cintura al muslo puede resultar un poco incómoda. Ten cuidado al bailar. Silpi asintió con la mirada vacía, luego miró rápidamente por encima del hombro de Alan y dijo inconscientemente. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Nadie me sacará a bailar. ¿Por qué no? Silpi forzó una sonrisa y estaba a punto de hablar cuando de repente se quedó atónita. Miró a Hilda. Esta la miró con una sonrisa en los ojos, como si no hubiera pronunciado esas palabras. No. Esas palabras no salieron de la boca de la señora Hilda. En cambio, sus pupilas temblaron y giró lentamente la cabeza. Alan la miraba con la cabeza ladeada. Repítelo otra vez. ¿Por qué no? Silpi miró las pupilas tranquilas de Alan y, de repente, sintió que el corazón le daba un vuelco. Presa del pánico, soltó. No soy buena bailarina. No, nadie querría invitarme. Yo sí querría invitarte a ti. Silpi se quedó atónita. Se hizo el silencio. No muy lejos, Rudy agitó el puño vigorosamente. Bien hecho, maestro Alan. Eres digno de que te enseñe personalmente. Habló de inmediato. Practica. Silpi aún no ha practicado bien. Hagámoslo ahora. Silpi lleva vestido, así que puede adaptarse con antelación. Alan estará encantado de practicar contigo. Tras apagar la voz, Silpi abrió mucho los ojos y se giró para mirar a Rudy, con la mente en blanco. En ese momento, su mente se llenó de la mirada de Allen mientras la observaba, y de la maquinaria de tejer en el taller de costura de Hilda. ¿Por qué esto último? Porque tenía muchas ganas de coserle la boca a Rudy. Justo cuando entraba en pánico, sintió que alguien la agarraba de la mano. Miró a Allen a su lado con sorpresa. Entonces, él la jaló hacia la sala. Hilda simplemente sonrió mientras interactuaban. En la sala, se había despejado un espacio. Allen y Silpi estaban cara a cara. Allen la miró a la cara. Silpi miró fijamente sus zapatos. Los zapatos de baile blancos de tacón bajo que Hilda le había preparado. Una fuerza de su mano la atrajo hacia sí. La clavícula de Allen estaba justo frente a ella. Bueno, antes de ponerte los zapatos, caminabas 15 centímetros más corto de lo habitual, y después de ponértelos, caminabas otros 5 centímetros más corto. ¿Eso te limita ahora? ¿Estás cómoda? Dijo Allen, guiando a Silpi unos pasos más. Silpi agachó la cabeza presa del pánico. No, no. Está bien, siempre y cuando yo también acorte mis pasos. Al instante siguiente, Alan dio un paso lateral, la posición inicial del foxtrot. Silpi se apresuró a seguirla. Tus pasos son un poco desordenados, ¿está bien? No. No. Alan retrocedió, deslizando lentamente los dedos de los pies por la alfombra, se hizo a un lado y tiró suavemente de Silpi hacia atrás. Esta dudó un momento, luego dio un paso adelante con mucha cautela, colocándose justo a su lado. Sí, muy bien. Tenemos que dar más paso, ten cuidado. De acuerdo. Alan jaló a Silpi frente a su cara. La distancia era muy corta. Extendió la mano y le tocó la cintura. Los músculos de Silpi se tensaron. Entonces oyó la voz de Alan. Armario, gracias. El susurro era tan suave que Silpi pensó que era una ilusión. Silpi parpadeó.
De nada. El sonido de pasos de baile ahogó el susurro apenas audible. Paso a paso. Latiendo al ritmo de sus corazones. Todos los vieron bailar. Alan es un buen profesor. Los pasos de Silpy se han vuelto cada vez más estables. Es increíble. Recuerdo cuando te enseñó por primera vez hace 2 meses, lo dominaste enseguida. Hilda los miró a ambos y dijo lentamente. Su sonrisa, que solo forzó a Alan, se desvaneció. Alice tarareó. Porque Alan usó la técnica secreta del flujo. ¿Técnica secreta del flujo? ¿Sí? La usa para ayudarme a estabilizar mi cuerpo cuando cometo un error. En cuanto me acostumbre y no pueda equivocarme durante 3 tiempos seguidos, dejará de usarla. Mamá, Mira. Alan ha eliminado la técnica secreta del flujo. Hilda tocó la cabeza de Alice con impotencia. Miró a las 2 personas en la sala. Como era de esperar, los pasos de Silpy se habían vuelto muy fluidos. El baile llegó a su fin. Allen soltó suavemente la mano de la cintura de Silpy y retrocedió. El foxtrot terminó en una imagen congelada. Ambos intercambiaron miradas. La sala estaba en completo silencio. Silpy respiró hondo para calmar sus latidos, mientras sus ojos se movían. Con la vista periférica, vio a Hilda y a los demás observándolos en silencio. No pudo evitar sentirse un poco nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué nadie decía nada, ni siquiera una palabra de aliento? ¿Acaso su baile no era lo suficientemente bueno? Un destello de nerviosismo cruzó su rostro, pero al instante siguiente, su expresión se congeló. Con la vista periférica, Allen le sostenía la mano, congelado en el tiempo. No parecía que su baile fuera defectuoso, sino que el baile aún no había terminado. Después de la imagen congelada, sus ojos se abrieron de par en par y estaba a punto de mirar a Allen a la cara. Pero en ese momento, una luz azul brilló bajo sus ojos. Ya había levantado la cabeza. Vio a Allen mirando su mano. La luz parpadeante provenía de debajo de sus párpados. Del collar de piedra mágica azul que Allen llevaba en el cuello. Sus pupilas rojizas se contrajeron de repente. Silpy apartó la mano de la de Allen como si le quemara. Se acabó. Se acabó. Puede que no esté bailando lo suficientemente bien. ¡No! Lo siento. Siseo. Un doloroso siseo llegó de un lado. Rudy se desplomó y se agarró el pelo frenéticamente, como si estuviera muy frustrado. Hilda también negó levemente con la cabeza. Silpy miró a Allen. Este no reaccionó en particular. Se limitó a mirarse las manos en silencio y, tras un instante, volvió a mirarla. Sonrió. Aún no se ha acabado. Todavía queda mucho tiempo. El éxito requiere retroalimentación, pero sin duda no tarda mucho. Al ver el rostro de Allen, Silpy se quedó atónita. Las palabras de Allen eran simples, y su significado, directo. Pero por alguna razón, siempre sentía que había dejado algunas palabras sin terminar. Y su intuición le decía que esas palabras no pronunciadas eran muy importantes para ella. Pero por un momento, no pudo entenderlas. Solo pudo asentir inconscientemente. Sí. Capítulo 183. Resumen de la situación, llamada a la puerta a altas horas de la noche. En el dormitorio, los vestidos que se habían quitado todos yacían tranquilamente en la percha. Entonces nos despedimos, señora. Muy bien. Hilda parecía agotada. Su salud no le había permitido mantener la energía por mucho tiempo últimamente. Pero aún así logró esbozar una sonrisa forzada. Lo siento, te he tenido en el dormitorio para las clases durante las últimas 2 semanas. Hoy, incluso me quedé dormida sin querer y casi pierdo clase. ¿Te llamó Alifa? La pregunta se fue apagando. Silpy, Helena, Rudy y Alice miraron a Alan. Fue Alan quien mencionó que quería ver a Hilda hoy, pero como líder del equipo, permaneció en silencio, y los demás simplemente observaron su expresión. Después de todo, todos excepto Alice conocían el estado de la relación entre Alan y Hilda. Como hermana menor, Alice desconocía que su admirado profesor de esgrima fuera su hermano, pero tras pasar tanto tiempo juntos, supo instintivamente que Alan sentía un profundo cariño por Hilda. Pero la razón específica no estaba clara. La razón era simple. Allen se preocupaba por Silpy, Allen se preocupaba por Rudy y Allen se preocupaba por sí mismo. Allen se preocupaba por todos, especialmente por Silpy y Rudy, quienes también ejercían de profesores. Y Hilda también era profesora. Con estos roles superpuestos, su pequeña mente no podía comprender las turbulentas relaciones interpersonales que se desarrollaban bajo la superficie. Tenía una vaga intuición, pero no la comprendía, así que no podía preguntar.
A su lado, Allen se quitó su atuendo formal, transformándose de nuevo en el brillante y talentoso espadachín que era. Al oír la pregunta de Hilda, miró a Aliza. Su mirada era penetrante. Bajo su mirada, la expresión de la chica de orejas de conejo se congeló. Dudó un momento, malinterpretando la situación, y empezó a tartamudear. Traje al señor Allen y a los demás, los traje, interrumpió Allen. La sonrisa de Hilda se desvaneció y arqueó las cejas sorprendida al mirar a Allen. Él ladeó la cabeza para mirarla. Sus pupilas gris oscuro se reflejaban. Lil vino a la clase de esgrima esta tarde y dijo que te quedaste dormida. Si es posible, cancela la clase de etiqueta de hoy. Allen miró a Hilda en silencio, recordando las filas de ropa que había visto antes en el taller de costura de Hilda, claramente hechas para él. Habló. Pero pensé que la clase de etiqueta podría ayudar a la señora a sentirse mejor, así que las traje aquí. Al terminar de hablar, los labios de Silpy se curvaron ligeramente, recordando el agradecimiento de Allen durante el ensayo de baile. Esta vez, presa de un repentino arrebato de emoción, no pudo evitarlo y lo intentó de nuevo. Parecía estar funcionando. Lo logró. Una sonrisa se extendió por sus labios, un toque de emoción. Fijó la mirada en el rostro de Hilda. Hilda parpadeó, con expresión vacía. Tras un instante, sus labios se crisparon. Ante la mirada de Allen, lo miró con una sonrisa ligeramente angustiada, como si intentara memorizar sus palabras y su apariencia actual. Gracias. Señor Allen. Allen bajó la vista y observó la alfombra bajo sus pies. Era la mansión Boreas. Parpadeó. Finalmente, siguió las palabras de Hilda. No pasa nada, señora. A un lado, la sonrisa de Silpy se desvaneció. Su rostro palideció. Afuera, estaba completamente oscuro. Ya había caído la noche. El fuerte viento invernal azotaba los copos de nieve que caían, golpeando las ventanas francesas. Miró hacia la ventana, un poco desconcertada. Giró la cabeza y miró el tocador de Hilda, junto a la ventana. Allí había un diario. Las ventanas de la casa Boreas estaban herméticamente selladas. El viento no entraba. El diario no se podía abrir. Nadie podía ver la escritura. Había pasado una hora desde que salió de la habitación de Hilda. En la habitación de Allen, la luz de la vela parpadeaba, lamiéndole la cara. Allen levantó la barbilla y miró fijamente la mesa. El papel sobre la mesa, tras responder a las expectativas de Hilda, seguía en blanco. Entrecerró los ojos, tomó un bolígrafo y escribió 3 palabras al final. Silpy. Pero ella permaneció en silencio. Responder a las expectativas de Silpy se logró con la ayuda de la promesa de Roxy. Así que, hasta ahora, responder a las expectativas de Hilda siempre había sido el esfuerzo de Silpy. Incluso hoy, al regresar al aula y al dormitorio, al ver el rostro pálido de Silpy, Allen sintió un fuerte dolor en el corazón. Había planeado consolarla después de lavarse, pero Silpy ni siquiera dijo que la vería mañana, y simplemente huyó a su habitación. Oh. Allen se tiró del pelo y suspiró. Un coro de emociones lo invadió. Estas acciones eran muy propias de Silpy. Pero también lo angustiaban de verdad. Después de todo, las acciones actuales de Silpy estaban motivadas únicamente por sus propios intereses. Se preguntó cuántas vidas de buena fortuna habría acumulado para poder viajar al mundo de Noyob y conocer a Silpy. Se cubrió la cara con las manos, mirando a través del papel sobre la mesa. La situación era obvia, y la explicación, fácil de deducir. Hilda debía saber que era su hija, pero ¿por qué había estado reprimiendo estos sentimientos tan deliberadamente? Tal vez, como Saulos y Philip, estaba limitada por la tradición familiar de ser rehenes, incapaz de revelar su identidad y expresarla públicamente. Si la otra parte la reconocía y lo dejaba todo al descubierto, Saulos la habría empacado y enviado de vuelta a la capital, un resultado que sin duda a Hilda le resultaría aún más difícil de aceptar. Y a juzgar por su comportamiento actual, probablemente desconocía que Allen conociera su identidad. Parecía que Philip no había revelado más información, y la razón era igualmente simple. Philip era muy consciente de su antipatía por Boreas. Para él, la antipatía de Alan por Boreas no se debía simplemente a su identidad como viajero en el tiempo. Más bien, estaba obsesionado con ser un protón, y como había sido asesinado por su padre biológico, James, quien lo había criado desde la infancia, sentía un resentimiento igual hacia toda la familia Boreas. Le preocupaba que Hilda se angustiara aún más si supiera más, así que la engañó con benevolencia. Un hijo ante él, inconsciente de su propia identidad, o un hijo ante él que lo odiaba y se negaba a reconocerlo, ¿quién estaría más devastado? Era evidente.
Aunque Philip era un político frío, su comportamiento reciente tras la enfermedad de Hilda demostraba que sus sentimientos por ella eran sinceros. Las personas son complejas y no se les puede etiquetar fácilmente. Tras un momento de silencio, Alan se frotó la cara con fuerza y volvió a mirar el escritorio. Tomó su bolígrafo y tachó las 3 palabras Silpi que acababa de escribir. El pincel crujió al aparecer las palabras en el papel. Seguían siendo 3 palabras. En respuesta a las expectativas de Hilda, Saulos. Entrecerró los ojos al oír el nombre de Saulos. Esta era la raíz de la confusión. En ese momento, llamaron a la puerta de Allen.